En septiembre de 1993, Uwe Wilhelm Reckbrand y su esposa volaron desde Alemania a Florida a pasar su luna de miel. Alquilaron un coche en el aeropuerto para ir a su hotel. Los dos turistas alemanes estaban a menos de 5 minutos del aeropuerto y acababan de leer las recomendaciones de seguridad en una guía turística cuando se convirtieron en nuevas víctimas. Una camioneta les golpeó por detrás embistiendo a su coche. La pareja comprendió que no se trataba de un accidente, sino de un truco que utilizan los delincuentes para hacer que el conductor pare el coche. Lo llaman golpear y robar, pero los Reckbrand hicieron lo que tenían que hacer y no se detuvieron. Entonces el atracador se puso a un lado y les disparó. Uwe Wilhelm, de 32 años, murió en el acto. Su pareja de 32 años, Catherine, resultó ilesa. A finales de año ya había 8 turistas asesinados en el sur de Florida, centenares de atracados y un elevadísimo número de heridos. Los turistas eran blancos fáciles. No se puede cambiar el comportamiento de la gente. Esos turistas que andan perdidos, mirando carteles con un plano en la mano, máquina de fotografías y maletas en el asiento de atrás. Es muy fácil identificar a un turista, sobre todo en los aeropuertos. Y tienen lo que buscan los ladrones: cámaras, joyas, equipos de vídeo, ordenadores portátiles, y además suelen llevar dinero en efectivo. Helga Lust cubrió estos atracos a turistas como periodista de la televisión alemana. Yo estaba preparando un reportaje sobre la racha de delitos que había tenido lugar en los Estados Unidos, concretamente los perpetrados a turistas en Florida. Y con este motivo hicimos algunas recomendaciones de seguridad a los turistas alemanes que iban a viajar a Estados Unidos. Helga y su madre habían preparado unas vacaciones a Florida antes de que comenzara la oleada de delincuencia. Decidimos seguir con nuestro plan de ir a Miami y después pasar unos días en los Cayos de Florida. Solo 4 días porque yo había hecho las recomendaciones de seguridad y era muy consciente del peligro. Sus vacaciones fueron relajantes y tranquilas, pero su vuelta al aeropuerto no lo fue. Se perdieron buscando la zona de alquiler de coches en el aeropuerto. Helga se metió por el lateral para dar la vuelta y pronto se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo. Un hombre metió la mano por la ventanilla, paró el motor, desconectó la bocina y las atracó. Mi madre le dijo: llévese lo que quiera, pero por favor, no nos haga daño. El cómplice del agresor dijo: cállate, zorra, os vamos a matar. Los dos hombres se liaron a golpes conmigo a través de la ventanilla. Y cada puñetazo me dejaba más débil. Los agresores intentaron desesperadamente coger las llaves del coche. Yo conseguí darles un par de buenos puñetazos. Helga se las arregló para poner el coche en marcha y pisó el acelerador. En un intento por detenerla, uno de los agresores le dio un mordisco en el brazo. Golpeé al que iba conduciendo con la parte delantera de nuestro coche. Tras una corta distancia, el hombre se vio obligado a soltarse. Me hizo unas heridas tremendas en la cabeza, el cuello y la espalda. Me dislocó la mandíbula. Perdí la sensibilidad en la parte izquierda de la cara, que nunca he recuperado. Y el mordisco fue muy doloroso. La herida del mordisco era muy profunda. Le atravesaba hasta el músculo. Ni los animales hacen lo que ese hombre hizo. Ni siquiera lo hacen los animales. No hay por qué. Golpearla y casi matarla, paralizarla, morderla y destrozarle la vida. No hay por qué hacer eso. Helga describió a los agresores como hombres jóvenes de aproximadamente unos 25 años. Iban en un coche grande de color oscuro con los cristales ahumados. Casi todos estos delitos se realizan en menos de 2 minutos. Golpean, roban y agreden. Y todo en cuestión de segundos. Así que resulta difícil la identificación de un sospechoso. Sin más testigos ni pistas, la policía esperaba que en el coche de Helga hubiera la prueba forense que necesitaban.
En 1993, Helga Lust, de 24 años, salvó su vida por los pelos tras un terrible encuentro con dos hombres que intentaron reducirla. Dos detectives veteranos, Bassam Feidel y Laura Lefebvre, de la Brigada Antirrobo de Florida en Hialeah, fueron asignados para llevar el caso. Este atraco en concreto tuvo lugar a unas 10 manzanas al norte del aeropuerto, en Hialeah, un barrio residencial y comercial. Ese barrio rodea la calle Lejeune, la única salida o entrada al aeropuerto. Aquí suele haber delincuentes esperando a sus víctimas. Es la arteria principal. Es fácil esconderse, es fácil seguirla. Es la entrada y la salida del Aeropuerto Internacional de Miami. Son cazadores, cazan a la gente para robarla. Podría haberle ocurrido a tu familia o a cualquiera de nosotros. Estoy segura de que la siguieron muy de cerca con la intención de atracarla. La cuestión era cómo iban a hacerlo y cuándo iban a hacerlo, de qué manera. En esa época los coches de alquiler eran fáciles de identificar por las pegatinas de la agencia y las matrículas especiales que comenzaban con la Y o la Z. A pesar del aumento de robos a turistas, el índice general de delitos en el sur de Florida era más bajo que el año anterior. No obstante, la cobertura de la prensa produjo un impacto. En Miami se estaban produciendo robos casi a diario. Esta ciudad pasó a ser considerada como una ciudad violenta y la gente no tenía interés en volver aquí. Los gobiernos europeos desaconsejaban viajar a Florida y las reservas hoteleras bajaron en un 25%. Acabar con la racha de delincuencia era difícil. Muchas de las víctimas se negaban a volver a Florida para las vistas y los juicios. Y los delincuentes seguían en las calles. La mayor parte de los delitos eran robos rápidos, sin apenas dejar pruebas forenses. Pero el robo de Helga había sido excepcionalmente violento. Tenía una mordedura en la parte superior del brazo, perfectamente visible. Yo he visto muchos casos de agresiones sexuales y sabía que estaban desarrollando nuevas técnicas para comparar marcas de mordeduras. Y el centro más avanzado para eso es el Centro Federal de Medicina Forense. Estuvo muy acertada al descubrir eso antes de que la víctima se marchara o recibiera tratamiento, tal vez sutura o cualquier otro tratamiento médico que pudiera dañar o alterar la marca de mordisco en el brazo de la víctima. Helga accedió a que un fotógrafo forense le hiciera fotos de su herida. No consiste solo en hacer una fotografía, hay que medir la herida, ponerla en perspectiva y documentarla debidamente. Es importante hacerlo con la mayor rapidez posible. Las cosas cambian rápidamente, la piel tiende a decolorarse y los hematomas a desaparecer. En cada fotografía, el protocolo forense exige el uso de una regla para proporcionar una escala. Es una regla en L. Tiene 3 círculos que nos permiten asegurarnos de que la cámara está perpendicular a la superficie y que tengamos una referencia de tamaño. Cogemos el flash y lo colocamos en ángulo para destacar la textura de la piel. Los fotógrafos forenses hacen fotos con distintas fuentes de luz. Luz convencional, ultravioleta, infrarrojos y fluorescente. Así se pueden apreciar detalles y texturas que no aparecen con la luz visible del espectro. Muchas veces hay cosas que no se ven a simple vista. Después, los investigadores examinaron el coche alquilado con la esperanza de encontrar huellas dactilares. Pero desgraciadamente, el tiempo estaba en nuestra contra. Procesar el exterior del vehículo era imposible. El coche estaba mojado porque a Helga le sorprendió una fuerte tormenta camino del aeropuerto. Los materiales del interior eran rugosos, lo que hace más difícil encontrar huellas útiles. Ni huellas dactilares, ni testigos, ni sospechosos. Helga y su madre se fueron de Miami sin saber si el caso llegaría a ser resuelto. Y probablemente nunca se hubiera resuelto si el agresor no hubiera dejado una prueba forense.
3 semanas después de la agresión a Helga Lust, le pidieron que volviera a Florida para examinar un montón de fotografías, pero no encontró a su agresor. Entonces, los detectives le enseñaron una serie de fotos de 6 sospechosos. Helga las fue mirando, concentrándose en cada una de ellas, y al llegar a esa foto, la de Stanley Cornett, reaccionó inmediatamente. Fue una reacción física inmediata. Cuando vi la cara del sospechoso, sentí una extraña mezcla de emociones. Una de alegría porque le había encontrado. Y otra de terror. Porque era la primera vez que volvía a ver esa cara desde el día en que me mordió en el brazo. Stanley Cornett, de 24 años, trabajaba en una fábrica y tenía un largo historial delictivo. Como los ataques a los turistas se producían en distintas jurisdicciones cercanas al aeropuerto, la policía creó un grupo especial para intercambiar información. Así fue como Lefebvre supo de la existencia de Stanley Cornett. Fue arrestado a los pocos días de la agresión a Helga por un delito casi idéntico. Supuestamente detuvo a un hombre mayor en un coche de alquiler y le atracó a punta de pistola. Pero se equivocó de hombre. El hijo de la víctima era un policía de Miami que vivía justo enfrente. Llamó a su hijo y este salió corriendo de la casa. Se inició un forcejeo. La víctima intentó retener al ladrón mientras llamaba a su hijo. Entonces el ladrón le mordió en la parte superior del brazo. La similitud de los casos era asombrosa, pero a pesar de haber sido identificado, Cornett negó haber agredido a Helga Lust. Yo había llevado muchos casos de estos anteriormente, y lo que ocurría siempre era que la identificación no era suficiente para ser aceptada por el jurado, especialmente en un caso en el que todo lo que tienes es una sola identificación de un robo que se realizó en 20 o 30 segundos. Así que los investigadores querían saber si había alguna forma de demostrar si Cornett era el hombre que había mordido a Helga. Para averiguarlo, la policía recurrió al mismo experto que había localizado al famoso asesino en serie Ted Bundy, gracias a una herida de mordisco. Si una herida de mordisco es buena, se puede conseguir el perfil dental del sospechoso. Por ejemplo, cómo son sus dientes, si hay alguna mella o algún diente torcido. Ese perfil puede excluir a un sospechoso o confirmar que él fue quien dio el mordisco. El doctor Subiron tenía las fotos de la herida de Helga, pero necesitaba un molde de la dentadura de Cornett para hacer la comparación. Cornett se negó a colaborar. A mí usted no me toca. Eso fue lo que vino a decir. Le mandó a la mierda. No, de mi boca no va a salir nada. Excepto juramentos. Se fueron con las manos vacías, pero regresaron más tarde con una orden judicial especificando el uso de la fuerza si fuera necesario. Reiteró que no estaba dispuesto a colaborar y que no pensaba abrir la boca. Y el doctor Subiron, muy oportunamente, sacó un retractor mandibular que sirve para abrir las mandíbulas de los cadáveres que ya presentan el rigor mortis. Se fija al hueso y empieza a abrirse, y puede abrir lo que sea. Puede romper la mandíbula si el sujeto intenta resistirse. Cuando Stanley vio el retractor, decidió que iba a colaborar y nos dejó hacer un molde de sus dientes. Y así conseguimos el molde de la dentadura de Stanley Cornett. Con la muestra de la mordedura, el doctor Subiron hizo esta dentadura de plástico para poder duplicar las marcas del mordisco. Las pruebas de mordisco suelen hacerse en cera o en poliestireno para poder analizar las marcas que dejan los dientes. Para una evaluación más profunda, se pintan de negro los bordes cortantes de los dientes del molde y se copian las marcas a una hoja de acetato transparente para facilitar la comparación con las fotografías. Los odontólogos utilizan una serie de técnicas diferentes porque no hay forma de saber con certeza cuál es la elasticidad de la piel de la víctima. Los dientes cambian, la piel cambia. Y cuando a esa señora la mordieron, no se quedó allí sentada dejando que el hombre la mordiera con todas sus fuerzas.
Aquí vemos una mordedura en la que se produce un movimiento de las piezas 24 y 25. Son estas dos marcas con las flechas. Y después, con el desplazamiento, la 26 deja esta otra marca. No es posible encontrar una coincidencia exacta de la marca de un mordisco. Lo único que pueden decir los expertos es si una herida de mordisco se corresponde con los dientes de una persona, y aunque así sea, nunca hay una exactitud del 100%. Pero con un molde, las planchas de cera, los acetatos y fotografías de precisión, el Dr. Subiron consiguió identificar las marcas de 3 incisivos inferiores que estaban ligeramente montados con un diente sobresaliendo y otra marca más profunda, hecha por un incisivo superior. Incluso para los inexpertos, se veía claramente que los dientes de Cornet habían causado el mordisco de la fotografía. El Dr. Subiron se sentía seguro de su dictamen. Sus dientes se correspondían con el mordisco y no había nada que pudiera excluirle. Stanley Cornet fue acusado de intento de robo y agresión grave. Pero Cornet dijo que era inocente y que tenía una coartada. Un jurado tendría que decidir de qué lado ponerse. ¿De la coartada o de la prueba del mordisco? Resultaba irónico que yo hubiera hecho las recomendaciones de seguridad y después haber ido a Florida convirtiéndome en parte de las estadísticas. Aunque una crea que tiene todo a su disposición para mantenerse a salvo si se está donde no se debe en un mal momento, puede sucederle cualquier cosa. Se acercaba la hora del juicio por el brutal asalto a Helga Lust, pero Stanley Cornet seguía sosteniendo que tenía una coartada, que él se encontraba en su trabajo a la hora del atraco. Según el registro de la fábrica, sí estuvo en el trabajo aquel día, pero sus compañeros dijeron que no siempre pinchaba el reloj cuando salía a tomar un café. Y la fábrica estaba a tan solo 10 minutos del lugar en el que Helga fue atacada. Su supervisor recuerda ese día en concreto y recuerda que se fue y no volvió. Al poco tiempo le despidieron por ese motivo. De modo que eso echaba abajo su coartada. Es increíble que alguien vaya a fichar por la mañana, como hacemos todos en el trabajo, y que luego se vaya durante un descanso y cometa un grave delito contra una turista. Pero eso es precisamente lo que hizo Stanley Cornet. A través de varias tácticas legales, Cornet consiguió retrasar su juicio. Si mi víctima no quiere colaborar, entonces no hay caso. Y eso es con lo que cuentan estos delincuentes, por eso atacan a turistas. Pero en este caso se equivocó de turista. Stanley Cornet confiaba en que Helga Lust cediera y abandonara. Subestimó a Helga Lust. No iba a abandonar. Volvió a Florida para asistir a todas las sesiones del juicio. En el juicio, Helga identificó de nuevo a Cornet como el hombre que la había atacado. Enfrentarme a Stanley Cornet en el juicio fue una de las cosas más duras que he hecho jamás. Mientras yo declaraba, el acusado no dejó de sonreír. Así que traté de no mirarle y concentrarme en el fiscal, en el jurado, en el juez y en las personas que estaban en el lado de la justicia. La claridad de la marca del mordisco en las fotografías hechas por un experto fotógrafo forense, junto con el molde de la dentadura de Cornet, fueron lo que finalmente convenció al jurado. Stanley Cornet fue declarado culpable de intento de robo y agresión con agravantes. Dado que era reincidente, fue condenado a cadena perpetua. Yo les digo a los detectives que cuando tengan un caso con una marca de mordisco no le digan nada al acusado porque este puede modificar sus dientes. Eso me ocurrió hace 2 semanas. Cuando vi al acusado se había sacado todos los dientes superiores e inferiores mientras estaba en prisión. Dijo que le dolían los dientes y se los extrajeron. Yo actuaba como fiscal y si para mí era algo nuevo, imagínese lo nuevo que era para el jurado. Jamás habían oído hablar de un mordisco como prueba. Yo creo que la prueba del mordisco resolvió este caso. Yo clavé el último clavo en el ataúd de Stanley Cornet en lo que se refiere al jurado. Fue la prueba más concluyente. El cómplice de Cornet en el ataque nunca fue identificado.
A finales de 1993 cesó la delincuencia contra turistas en el sur de Florida. ¿Por qué? La policía reforzó la vigilancia en las zonas de los coches de alquiler. Las agencias de coches de alquiler retiraron las pegatinas de sus coches y suprimieron la costumbre de llevar matrículas identificables. Después de su mala experiencia, Helga formó un grupo de defensores para las víctimas llamado Witness Justice, justicia para el testigo. Ella puede hablar con ellos a un nivel diferente que un agente de policía y puede defenderlos. Puede ser su portavoz cuando ellos no encuentran palabras. Tal vez las Helgas de este mundo consigan que más víctimas acudan a los juicios y que haya más condenas. De la televisión alemana. Yo estaba preparando un reportaje sobre la racha de delitos que había tenido lugar en los Estados Unidos, concretamente los perpetrados a turistas en Florida. Y con este motivo hicimos algunas recomendaciones de seguridad a los turistas alemanes que iban a viajar a Estados Unidos. Helga y su madre habían preparado unas vacaciones a Florida antes de que comenzara la oleada de delincuencia. Decidimos seguir con nuestro plan de ir a Miami y después pasar unos días en los Cayos de Florida. Solo 4 días porque... En septiembre de 1993, Uwe Wilhelm Reckbrand y su esposa volaron desde Alemania a Florida a pasar su luna de miel. Alquilaron un coche en el aeropuerto para ir a su hotel. Los 2 turistas alemanes estaban a menos de 5 minutos del aeropuerto y acababan de leer las recomendaciones de seguridad en una guía turística cuando se convirtieron en nuevas víctimas. Una camioneta les golpeó por detrás embistiendo a su coche. La pareja... Yo había hecho las recomendaciones de seguridad y era muy consciente del peligro. Sus vacaciones fueron relajantes y tranquilas, pero su vuelta al aeropuerto no lo fue. Se perdieron buscando la zona de alquiler de coches en el aeropuerto. Helga se metió por el lateral para dar la vuelta y pronto se dio cuenta de que alguien la estaba siguiendo. Un hombre metió la mano por la ventana. Comprendió que no se trataba de un accidente, sino de un truco que utilizan los delincuentes para hacer que el conductor pare el coche. Lo llaman golpear y robar, pero los Reckbrand hicieron lo que tenían que hacer y no se detuvieron. Entonces el atracador se puso a un lado y les disparó. Uwe Wilhelm, de 32 años, murió en el acto. Su pareja de 32 años, Catherine, resultó ilesa. A finales de año ya había 8 turistas asesinados en el sur de Florida, centenares de atracados y un elevadísimo número de heridos. Los turistas eran blancos fáciles. No se puede cambiar el comportamiento de la gente. Esos turistas que andan perdidos, mirando carteles con un plano en la mano, máquinas de fotografías y maletas en el asiento de atrás. Es muy fácil identificar a un turista, sobre todo en los aeropuertos. Y tienen lo que buscan los ladrones: cámaras, joyas, equipos de vídeo, ordenadores portátiles, y además suelen llevar dinero en efectivo. Helga Lust cubrió estos atracos a turistas como periodista.